A continuación, va a tomar la palabra doña Sandra Camps. La señora Camps es periodista, está especializada en temas sociales, es Premio Europeo al Periodismo sobre Derechos Humanos en el 2003, fue finalista por Europa por el reportaje publicado en el dominical El País Semanal, Retrato de las ONG. Al mismo tiempo, ha sido Premio Candel en 2004 en la categoría de radio por el programa Locutorio, Premio Talentos en el 2007 y también ese mismo año Premio Tiflos por el corto documental Yago. Actualmente dirige un programa en Radio Nacional, en Radio 1, el programa En Primera, en el que trata, en el que trata de diferentes temas sociales. Tienes la palabra. Muchas gracias. La verdad es que menos mal, Carmen, que también estás tú, somos dos. Estamos en minoría, lo tengo que decir, los medios de comunicación y los periodistas, porque hemos escuchado yo muy atentamente, además, ponencias, intervenciones muy interesantes, que todas han sumado, pero vamos, estamos hablando de dos libertades y la libertad de información, de expresión, digamos que creo que estamos realmente en minoría, así que si me extiendo un minuto más, espero que me lo permitas. Y un poco al hilo de lo que decía Carmen, me parece interesante la diferencia entre la libertad de información y la libertad de expresión y de comunicación, porque aquí se ha hablado mucho de libertad de expresión, incluyendo, y además en gran medida y sobre todo creo las redes sociales y a todo ciudadano libre de poder expresar lo que crea oportuno, pero que no son periodistas. Y ahí sí que hay una diferencia importante y que yo reivindico además. Yo reivindico el oficio del periodista y la responsabilidad del periodista, sobre todo la responsabilidad que tenemos porque sabemos a lo que nos dedicamos y somos conscientes del valor de la palabra a la hora de comunicar. Que no es lo mismo que difundir, que los medios de difusión pueden ser otra cosa. Los de comunicación son aquellos que tienen trabajando a periodistas, que tenemos que plantearnos muchas veces qué decimos, cómo lo decimos, qué fuentes son, todo eso requiere mucho oficio. Y para ello digo que es importante el oficio del periodista, es importante la especialización del periodista. No somos periodistas los que sabemos de todo y hablamos de todo y podemos escribir de todo. No, debemos tener una base, pero tenemos que saber de lo que hablamos y para ello se supone que es el oficio lo que nos da esas herramientas para saber documentarnos, para ir a buscar las fuentes, para saber distinguir entre quién lo dice, cómo lo dice, por qué lo dice. Y saberlo poner todo en su medida justa, dando esa información equilibrada, buscando fuentes, o por lo menos en el intento de hacerlo, porque también somos personas y como personas que somos ciudadanos nos podemos equivocar, pero el intento está ahí. Y por eso también reclamo que sea un periodismo con criterio, ¿no? Y que no juzgue si no tiene pruebas. Es decir, que no se trata de juzgar, sino de informar. ¿Con qué? Con elementos que podamos contrastar y que se puedan aportar. Y si esos elementos ofenden, que no deberían, porque son informaciones contrastadas, ese problema ya no entra dentro de la libertad de información, a mi juicio, sino que ya es una valoración personal de alguien que le puede gustar o no lo que le están diciendo. Pero yo creo que hay una diferencia importante en que el periodismo debe y puede ser crítico. Eso sí, no crítico al azar, ni crítico para ofender, ni crítico para molestar, ni crítico para meterse en camisas de 11 varas en los que se fomentan otros discursos, que son esos discursos del odio que debemos evitar. Pero tenemos el derecho a informarnos y a... bueno, pues un día puede ser que no te guste una información o te guste otra, pero siempre con rigor, con mucho rigor y con oficio de periodista basado en los datos y en las informaciones que se han recabado, ¿no? Me parecía importante este matiz, me parece importante también que los periodistas no caigamos en prejuicios. Los prejuicios no son buenos aliados de los periodistas, pero corren mucho. Entonces, también es nuestra labor poder trabajar para desmontar esos prejuicios, pero siempre partiendo de esas historias de... Yo soy una periodista de calle, yo llevo muchos años en temática social, me dedico a eso y me gusta estar en la calle y me gusta, parto más de estar presente en una... pues como diría yo, a lo mejor en un discurso, en una iglesia, donde pasan estas cosas, donde el ciudadano de a pie lo está viviendo. No soy tan teórica, sí que me documento, porque hay teóricos muy interesantes que me ayudan a contextualizar, pero a mí me gusta más estar de calle a calle hablando con el ciudadano de a pie y esas personas que tienen diferentes confesiones, creencias y de las que al final todos suman y si nos damos cuenta estamos todos mucho más cerca. Es decir, los valores al final nos unen mucho más
de lo que nos separan. Entonces, yo creo que también los periodistas tenemos hoy en día esa gran responsabilidad, sobre todo en los tiempos que corren, y se me ha olvidado dar las gracias, porque he llegado con muchas ganas de hablar después de Carmen, de dar las gracias, pero ahora viene mucho a cuento, por este espacio, por este foro europeo tan necesario y fundamental, porque realmente es un tema que está bien debatirlo, se habla mucho, pero creo que presentarlo de una forma coherente, eso sí, yo hubiese añadido un par de periodistas más, pues me parece muy interesante y necesario, sobre todo en esta época, ¿no? Hablaba de reivindicar la seriedad, del rigor informativo y del oficio, y hablaba también de no caer en esos intereses y esos prejuicios, que es un trabajo a veces difícil del periodista que tienes que hacer y con el que te tienes que enfrentar a menudo, ¿no? Porque también somos personas, tenemos nuestras propias creencias y ahí estamos nosotros intentando quitarte ese agua para poderte quedar en la esencia. Y yo creo que eso lo hacen las personas. Cuando te juntas con ellas, cuando estás viviendo, compartiendo todas esas diferentes creencias, yo he estado compartiendo muchas, haciendo mucha pedagogía informativa, que creo que es algo que también se tiene que resaltar y deberíamos enfatizar en esa pedagogía de la información, porque se trata de informar y creo que cuanto más informemos y mejor lo hagamos y con más sensibilidad lo hagamos, más vamos a avanzar en destruir esos discursos del odio. Porque a veces vosotros mismos, es decir, las mismas personas son las mejores protagonistas, son, en primera persona se llama el espacio que tengo desde 2008 y realmente soy muy fiel a eso, en primera persona, que sean ellos y ellas quienes lo explican desde la esencia. Y yo creo que así es una manera fácil de llegar a quien escucha o a quien te ve o te lee para comprender, que comprender es muy importante. No sé, o pongo un ejemplo, no hace mucho he estado haciendo diferentes reportajes sobre diferentes confesiones, precisamente, pues musulmanes, judíos, en fin, he hecho un poco una serie de diferentes creencias y uno de ellos, un día en la calle, con los laicistas, en Sevilla, ciudad en la que vivo, soy catalana, pero vivo allí, con el colectivo con este colectivo en una jornada callejera, compartiéndolo con ellos y viendo un poco qué pasaba y escuchando mucho, porque reivindico la escucha activa, bueno, se crearon muchísimos momentos, digamos, de tensión entre los laicistas que estaban dando información sobre quiénes eran, con algunas personas que eran católicos y que venían sin saber realmente, y ahí se crea ese debate, ¿no? Bueno, pero ¿tú qué quieres? Yo soy católico. Y le decía a una de las personas laicistas, yo también soy católica, si es que yo no estoy diciendo que esto sea bueno o malo. Nosotros defendemos la separación entre Estado e Iglesia. Ahí muchas personas creo que encontraron esa complicidad de unos de otros y decir, bueno, si no estamos en contra de nada, pero porque faltaba la información de qué quieren unos, qué piden unos, cómo lo reivindican, qué es importante, qué valores son. Yo creo que si de eso informamos, nosotros y sus propios protagonistas, hay muchos roces que se pueden evitar, porque se pierden cuando hablas de tú a tú y supongo que vosotros, cada uno de vosotros tendréis muchísimas situaciones en las que el discurso ciudadano de pie a pie funciona y es la manera de llegar al diálogo y al encuentro. Y yo también lo reivindico desde el periodismo, fomentar ese encuentro, ese diálogo, ¿no? Esos espacios de comunicación en los que se pueden presentar todas las ideas y desde cada uno de su punto de vista, siempre con el respeto por delante. Entonces, bueno, esta era una de las cosas que me parecía importante. Yo no sé muy de tiempo. Mal. Bueno, pues entonces voy a ir muy rápida. Reivindico la escucha activa, la pedagogía de la información, que lo estaba diciendo, y de la comunicación, y diferenciar mucho con los medios de difusión y quién libremente puede decir, pero sin tener el oficio de periodista o sin hacer esa contrastación de información previa, ¿no? Bueno, tenía algunos ejemplos de situaciones propias que he vivido como periodista, estando en diferentes realidades, esas otras realidades que normalmente no son los titulares de los medios de comunicación, ¿no? Porque el día a día de esas confesiones, de esas creencias, de esa espiritualidad, se vive de muchas maneras. Y yo creo que tenemos también nosotros los periodistas que encontrar las fórmulas de saber llegar a esos lugares para poderlos dotarlos de esa cotidianeidad y de esa convivencia que se da a pie de calle. Estamos en Madrid, una ciudad donde la inmigración es inmensa, cada uno trae sus culturas, sus religiones, y como en otras muchas ciudades, conviven. El día a día es de convivencia y de tolerancia. Se dan casos,
pero no es la norma. Es lo que sale a veces y despunta, pero creo que nosotros tenemos también que buscar esos puntos de encuentro, ¿no?, entre unos y otros. Bueno, voy a ir cerrando porque ya veo que me he pasado y le daría y reivindico también el valor de la palabra. El valor de la palabra, cuando hablo del oficio, de volver a respetar el periodismo y separar lo que es periodismo con lo que son medios, que son redes sociales, ahí hablo del valor de la palabra, ¿no? Es importante que se recupere y que los periodistas podamos utilizar esa palabra con la fuerza que tiene en favor del diálogo, del encuentro y sobre todo con el respeto de no ofender a nadie y de no… Lo que a ti no te gustaría, pues no lo hagas tú tampoco, ¿no? Como persona yo creo que eso es algo que nos tiene que servir para todos. Bueno, lo dejo aquí porque ya me he pasado, pero muchas gracias.